Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast sin nombre. Este es un podcast donde hablaremos de emprendimiento, creatividad y arte para darte algunas guías de cómo vivir de lo que te apasiona. Les habla Fabricio Maquiavelo junto a Renzo Martínez y empezamos. Nos puedes encontrar en Instagram en sin.nombre.podcast, en Spotify sin nombre podcast, tal cual, tienes que buscarlo de la misma manera, sin nombre podcast. Suscríbete, dale a la campanita en YouTube también, sin nombre podcast, Apple Podcast y próximamente Facebook. Sí, tengo que crear la cuenta de Facebook porque hoy día me di cuenta contigo de que estamos desaprovechando como un gran público. Porque es otro público, cada red social tiene diferente público. Y en realidad tratamos de apuntar, ojalá, a todo el público que podamos. Ya saben entonces, sin nombre podcast es el nombre. ¿Por qué finalmente sin nombre podcast? Eso es algo que nunca lo hemos comentado. O sea, no en profundidad, pero... La verdad es que yo fui devoto del nombre, pero el creador del nombre es Fabricio. Así que vamos a ver la razón del nombre, eso es importante. Creo que ni siquiera te lo he conversado mucho contigo. No, solo me gustó. Sí, es que había pensado varios tipos de nombre, pero la idea era... teníamos ya visto que íbamos a hacer el podcast y la verdad es que dijimos vamos a grabar tal día y tal día vamos a grabarlo. Entonces me quedaban 5 días y no tenía el nombre, no tenía el logo y la verdad es que suelo trabajar yo personalmente bastante bien bajo presión. No es lo recomendable, pero así funciono yo. Entonces el logo lo vi como si fuera, como ahora estoy en el tema audiovisual, como si fuera una foto. Entonces me gustó el tema de color negro porque hay un podcast que me gusta mucho de una persona que trabaja en audiovisuales, que es de Peter McKinnon con Matty and Pete de un podcast norteamericano. Y me gustaban los colores como oscuros para el tema del podcast. Y el nombre sin nombre podcast es como para no encasillar ningún tema. Si bien estamos principalmente hablando de emprendimiento, creatividad y arte, son matices, o sea, puede abarcar muchísimo más. Sí, yo te iba a preguntar, es lo otro que no sabe la gente, ¿qué es lo que vamos a hablar? O sea, un día hablamos de un poco de emprendimiento, otro día hablamos, capítulo pasado, inversión inmobiliaria. Hemos ido saltando en temas y entonces es importante que también la gente sepa que no hay un tema en específico y por eso se llama también Sin Nombre Podcast. Sí, la idea es que no nos encasillemos en algo porque como los dos sabemos, muchas veces uno pone como el proyecto en sí, da como las ideas generales y en el transcurso del tiempo empieza como a transformarse y a mutar. Entonces salen cosas nuevas. Entonces si nosotros encasillamos, lo pensé así, el nombre como algo específico, por ejemplo, podcast creativo, igual es un poco general, creativo, pero si hubiese ocupado otro nombre, podríamos solo abarcar una cosa. Y la idea es, obviamente, principalmente, que es prácticamente el mantra, que es emprendimiento, creatividad y arte, pero también abarcar otros tipos de temas. Quizá un poco más social media, quizá más adelante vamos a ver cómo resulta esto. Esa es la idea. Sí. A ver, nosotros teníamos preparado, yo ya había tenido, no sé si te lo comenté, no, sí, te lo comenté. Yo ya tenía un invitado para esta semana, claro. Y estábamos pensando invitarlo en otro sitio y empezar a grabar con él. El problema es que el tema de la contingencia de la enfermedad, tú me lo hiciste ver y que era un poco complejo el tema de juntarnos con alguien más. Complejo rotar invitados. Sí, exacto. Y bueno, y no todos los invitados que tenemos pensados, o sea, que ya hemos visto, son de acá de la ciudad. Así que la idea era también hacer entrevistas vía Zoom. Ahora,
¿por qué no hicimos vía Zoom en este momento con esta persona que yo encuentro que es un gran creativo y que es como un referente en el tema gastronómico, marketing digital, sobre todo en Instagram? Lo que pasa es que no tenía la infraestructura como para poder hacer un podcast de calidad, porque estamos sumando de a poquito el tema de la calidad en el podcast. Por ejemplo, ya cambiamos de... De estudio. Sí, No de estudio, pero cambiamos de ubicación y la verdad es que está harto más cómodo. sí, o sea, hablar... Hablar relajado, hablar en un escritorio ya, donde podamos tener nuestro... Un poco, la gente sabe que un poco uno se va guiando por un guión, donde podamos tener nuestros guiones a mano, donde podamos tener... En sí no es tanto guión, porque ya tenemos más o menos que hablar. El problema es que los dos somos súper dispersos. Estamos pensando... yo sobre todo. No, estábamos súper mal. Entonces es fácil para nosotros empezar a hablar y saltarnos un tema y de repente el tema anterior que teníamos que tratarlo de cierta forma, nos saltamos ese tema, entonces de nuevo regresar se nos hace muy complicado. No, y ojo con la hora que estamos grabando, ¿ah? Son las 1 a.m. Este podcast fácilmente se podría haber llamado el podcast AM. Y hubiera sido, lo hubiéramos lanzado en directo, también hubiera sido muy bueno. Quizás podríamos preguntar un poco, que dejen los comentarios, si es que les gustaría que este podcast salga en directo, si es que hay hartos oyentes nocturnos, porque en realidad no siempre grabamos a la 1 a.m., pero hay días que grabamos a las 10, hay días que grabamos a las 11 p.m. y la mayoría de las veces a las 10 p.m. Sí, pero han sido bastante tarde. Bueno, a lo que iba. La próxima semana se amplía un poco como la calidad, las cosas que necesitaba para el tema del podcast. Desde micrófonos para cada uno, XLR, que son los micrófonos con salida más grande, con mejor calidad, para que podamos cada uno tener un micrófono. Por ejemplo, el podcast de acá se está grabando con un micrófono omnidireccional que también funciona como micrófono estéreo, entonces, y aparte un micrófono de la cámara, y después en postproducción lo sincronizamos para que tenga mejor calidad. Pero ahora vamos a tener una interfase de audio, vamos a poder hacer llamadas en vivo, vamos a poder tener otra persona, estaba pisando el cable, tener otra persona simultáneamente, y ojalá pronto la pandemia desaparezca para poder tener gente como en vivo. Nosotros estamos, siempre nos relacionamos juntos, nos juntamos siempre, o sea, prácticamente yo trabajo para el otro proyecto y vivimos vivimos muy cerca. Muy cerca. Entonces, con nosotros no hay problema porque nosotros no nos juntamos mucho con... Sí, en realidad el autocuidado en nosotros está presente y por eso que podemos grabar así. Y por eso que queremos tener el mayor cuidado posible con los invitados. Ahora, yo creo que muchas personas están preguntando, ¿de qué van a hablar este par? Un peruano, un chileno, que yo no lo había escuchado nunca, ni nombrar, pero ¿de qué van a hablar? O sea, ¿a qué voy con este podcast? A ver, Fabricio, veamos, ¿a qué vamos? ¿Cuál es el punto principal y los temas del podcast? Y cómo nosotros vamos a prometer que en realidad el podcast va a ser entretenido para el oyente y que va a seguir capítulo por capítulo, que es lo que nosotros queremos. Y también que nos vean en vivo en YouTube, o sea, no en vivo, que nos vean en YouTube, que vean que también como video es entretenido, porque no solo esto es un podcast de tipo radio, por decirlo de alguna manera, sino que este es un podcast que sale en Instagram con videos cortos, como introductorios, que sale completo en YouTube, etcétera. O sea, claro, lo que me decías es que hay gente que no quiere ver 1 hora o 30 minutos de un podcast, o simplemente tampoco quiere escuchar tan largo. Entonces los clips están para cosas muy específicas, y como las mejores frases o palabras o cosas que se dicen en el podcast, para que sea de más rápido
consumo. Mira, la verdad es que hay puntos fuertes que queremos poner en el podcast. Uno de ellos es darle herramientas para que la gente que en general la está pasando súper jodido tenga herramientas para poder salir de... O sea, o poder tener una idea de negocio, saber cómo sacarla adelante, y las personas que ya tienen un negocio, poder darle herramientas para que puedan en realidad sacar el negocio adelante y obviamente no quebrar mientras tanto, o sea, porque está súper jodido para Sí, todos. está re complicado. La idea un poco también, claro, como dice Fabricio, es hablar de temas actuales, y dentro de esos temas actuales y llevado al emprendimiento, lógicamente hay muchos emprendedores que la están pasando mal, un sobre, gran porcentaje. sobre todo el tema gastronómico y turismo, o sea, todo es un ámbito, es una como una los negocios que han sido súper golpeados y que en realidad el gobierno no ha tomado las medidas necesarias como para poder paliar el tema de la pandemia. Ahora, claro, muchos se han podido reinventar, en mi caso también. Sí. Tú lo A mí viste como más una oportunidad. claro, a mí me pega de cerca. Yo lo vi como una oportunidad. Tengo claro que no todas las personas pueden verlo como una oportunidad, porque hay una necesidad de por medio también. Pero finalmente, si no logras como reinventarte un poco, no estoy diciendo que vayas a cambiar tu negocio completamente, pero si no logras, no sé, cambiar un poco el switch del pesimismo, tampoco vas a lograr salir adelante. Y es por eso que muchos han sucumbido ante esta pandemia. Sí, la verdad es que sí. Bueno, entonces podríamos empezar de forma leve, o sea, como superficial, como entregando, no sé, qué negocios tú crees, porque independiente que haya una crisis súper jodida, hay negocios que son buenos, o sea, es buen momento para emprender. Sí, bueno, la verdad es que el emprendedor busca oportunidades para emprender, o sea, busca el momento oportuno para emprender. Y en ese contexto, como dices tú, este es un tremendo momento para emprender. Lo mismo digo a la gente que invierte conmigo. Es un tremendo momento para invertir en departamento. Me dicen, pero ¿cómo? No, es el momento. ¿Por qué? O sea, creo yo que las mayores oportunidades se dan en tiempos de crisis, y yo pienso que este momento de la pandemia tenemos que tomarlo como crisis. Mucha gente después va a hacer esto como el dicho de después de la guerra todos son generales, y va a decir, ¿por qué no invertí o por qué no emprendí en esto en la pandemia del 2020 O todo el o en la mundo pandemia del dice, yo 2021? sabía que iba a funcionar, pero no lo hicieron. Claro, después vienen los generales, como te digo, y dicen, ¿por qué no lo hice? Si lo hizo él. Exacto. Y él lo hizo en la pandemia y lo logró. Y mira lo que es ahora. Sí, mira, uno de los negocios que le ha ido súper bien, que pega de cerca a un amigo de nosotros, es el tema de las bicicletas. O sea, hay quiebre stock total en Chile y en el mundo en En el realidad. mundo. No hay bicicletas. O sea, la persona que trajo bicicletas, la que sea, eh, las vendió todas. O sea, incluso las bicicletas que se ocupaban para alquilar, las vendieron. Sí, claro. Y, Sí. y las vendieron a buen precio. Y toda la gente las tiendas de tecnología vendieron todo y prácticamente no encuentras nada. O sea, Sí, está carísimo. sí. Entonces la reventa, por ejemplo, Ahora, hay un tema también ahí de la baja de la producción desde China, que igual es influyente. O sea, el tema de tecnología, hay una baja en la producción, sí. eso igual hay que... Y claro, hay un tema del tipo de cambio, cómo nos ha golpeado, y cómo eso está influyendo en los productos que antes en Chile eran muy baratos. Sí, eso es verdad. A ver, hay un sistema de negocio que es uno de los negocios que para mí en el ámbito gastronómico es bastante bueno. Es uno de los cuales yo voy a estar enfocado todo este año. Ujú. Y lo más seguro es que mute, pero es las Dark Kitchen, que en realidad la gente los conoce como otro nombre o quizá no sabe bien
lo que engloba el concepto. La dark kitchen o cocinas en negro o oscuro significa, por ejemplo, tener un área de una cocina que pueda producir un restaurante, pero solo con delivery. Pero la dark kitchen va un poquito más allá. Es tener diferentes tipos de marcas, diferentes tipos de restaurantes, bajo solo una cocina. Obviamente organizar una cocina, o sea, organizar como 3 tipos de restaurantes o 2 tipos de restaurantes en una sola cocina, necesitas un poco de experiencia, Sí, porque claro. separar comandos, separar mise en place, separar varias cosas es complejo. Para la gente que no sabe lo que es mise en place, podríamos explicarlo igual. Es como tener todo hecho en cocina, es un término francés. O sea, tener todo listo, tener todo en el lugar. Disculpen, a veces ocupo. Es como la preparación previa Exacto. Y se aplica en realidad para todo. O sea, eh, por ejemplo, este podcast. Antes de, como tenemos muy poco tiempo, nosotros lo conversamos antes, ya en la tarde. Yo llego, ya armo el set de grabación, porque igual tengo muy poco espacio. Ya lo tengo todo listo. Entonces lo único es que cuando llega Renzo conversamos un rato, nos relajamos, porque igual es complejo hablar frente a cámara. Es difícil y es difícil extenderse en un tema. Sí, sobre todo el tema de las muletillas que uno el día a día no se da cuenta, pero la cámara es bastante traicionera. El tema de los micrófonos, o sea, el audio cuando yo los escucho para editar una y otra vez, encuentras todas las Y, imperfecciones. y ojo que quizá muchas personas no saben que este podcast es en 80% y yo diría que en un 85% improvisado. No es un podcast que nosotros tengamos un guión aquí y que yo lo esté leyendo en este momento, ni Fabricio en su iPad. Es Exacto. un podcast totalmente improvisado, donde hablamos temas que si bien nos ponemos de acuerdo con lo que vamos a hablar, pero no es un tema que nosotros hayamos preparado por largas horas, ni que lo traigamos listo, todo sale en el momento y es la idea para que el podcast sea entretenido también y parezca de verdad una conversación y no una pauta. Exacto, para que sea lo más fluido posible. El problema también de eso, quizá porque estamos empezando, es que es fácil saltarnos de un tema a otro. Entonces, eh, eso es algo complicado. Pero regresando al tema de las Dark Kitchen, eh, ¿por qué es buen momento el tema de tener una Dark Kitchen ahora? La gente piensa que el tema de la pandemia les ha pegado fuerte al ámbito gastronómico, pero les ha pegado fuerte a los negocios ya establecidos con arriendos muy altos. O sea, Sí, claro. ejemplo, entre más grande sea tu restaurante y vendía más, es mucho más complejo el tema de salir adelante. Las veo súper difícil porque ahí tiene que hacer unos recortes, tiene que quizá modificar cartas, hacer que quizá cambiar totalmente el sistema Y de es negocio. toda una baja de costo en tus operaciones. O sea, si tú venías acostumbrado, llamémosle un restaurante grande, un restaurante donde ustedes entran y ven 2 salones, con muchas mesas, con muchos garzones atendiendo, esa operación que ustedes ven por fuera, que ya es alta, donde hay cajeros, hay supervisores, hay muchos garzones, hay alguien que está ayudando en barra, un barman, hay a veces incluso alguno especializado en café, etcétera, no sé. Eso es lo que ustedes ven por fuera. Por dentro, en las cocinas, mucha gente tampoco tiene por qué saberlo porque no es del rubro. Es un estrés tremendo, donde pueden trabajar hasta, en el caso de nosotros, por ejemplo, trabajan solo en cocina 9 personas, Es un siendo un montón. restaurante no tan grande. Me imagino que un restaurante enorme de Santiago pueden trabajar fácilmente 15 20 personas en cocina y si es que no más, pueden trabajar hasta 30 personas en cocina. Es complejo. Entonces, ¿cómo tú te ves en un momento de toda esta operación donde era bullante y entraba gente y necesitabas personal y de un momento a otro ves que tu venta se va al delivery y se te achica y tú con esta misma operación funcionando? Y lo otro es que, claro,
lo que tú me decías, en los restaurantes grandes como el tuyo, el delivery es mucho más complejo porque no está diseñado para eso. Por lo tanto, hace un embudo, Exactamente. un cuello de botella Cuello que de botella. hace que, por ejemplo, llega un punto, si a ti te va muy bien, tu cocina, hay un punto de equilibrio en cocina. Por ejemplo, no vas a tener a las 9 personas porque no tienes el restaurante, no No tienes tienes la 25 capacidad ya. 30 mesas como para decir, oh, se justifica tener 9 personas. Entonces, tampoco puedes tener 3. Entonces, tienes que buscar un punto de equilibrio que haga que tu cocina sea súper dinámica para poder atender. El problema es que el tema de los deliveries es súper complejo porque uno no puede medir cuándo revienta, porque nosotros, por ejemplo, en el ámbito gastronómico ya sabíamos más o menos, esto te lo da más o menos el año, una vez que tú pasas el año de atención, tú ya sabes más o menos los horarios y más o menos qué días son fuertes y qué días no, y uno los va comparando con el otro Sí, año claro. y se prepara. Siempre, si hace uno las cosas bien, siempre estima de que va a subir un 5 un 10% Ujú. al próximo año. Entonces uno se prepara para seguir creciendo de a poco porque tiene que tener como un plan de proyecto para el restaurante. Ahora, Ahora, yo en eso quiero hacer una acotación también. Por ejemplo, cuando hablamos de restaurantes como McDonald's, siempre tú lo asocias a llevar. Siempre. Independiente que sea un McDonald's más grande, tenga mesa, donde tú te está puedes hecho para sentar, llevar. está hecho para eso. Cuando tú sales de un restaurante, el cual tiene todo un servicio de atención al cliente, Y la complejidad y también que del tú plato. en el fondo le estás dando menor valor al delivery, obviamente cuando tú entras de lleno a este mundo del delivery, porque no te queda otra con la pandemia, por ejemplo, Sí. ¿cómo tú mantienes la imagen del local haciendo solo delivery si tu local nunca estuvo enfocado a eso? Ese es otro punto. Ya, hay dos cosas que quiero tocar ahí. Una, la complejidad de tener que adaptarte con el tema de los platos. Por ejemplo, en lo que es cocina, para la gente que lo entiende, que ahora está pensando en incursionar o ya está incursionando en el tema del delivery, no todos los platos funcionan para delivery. O sea, por ejemplo, un ceviche peruano nunca va a ser igual comerlo a los 5 minutos o a los 10 minutos de hecho a tener que esperar 30 minutos para que llegue a tu mesa. Entonces, uno tiene que adaptar las recetas, tiene que adaptar el tema de la calidad. Y lo otro es que tú, que es una ventaja para los que empiezan ahora chicos y una desventaja para los que empiezan, los que ya Los están que ya están en en el rueda. rubro, que son ya grandes o medianamente grandes, es que todos compiten de igual a igual. O sea, ¿por qué? Porque la gente va a recibir el pedido y lo va a comer en casa. Entonces lo único que importa es qué tan rico esté o qué tan rápido llegue. ¿Me entiendes? O el precio. Entonces ya no está asociado la marca, que es más complejo. eh, entonces yo lo veo como, en el caso de las Dark Kitchen, regresando a eso, es que es una oportunidad como para poder invertir, porque es el mejor momento para invertir en gastronomía para los que recién empiezan, en no un restaurante tan grande, porque uno pelea de igual a igual con los restaurantes ya formalizados. Sí, Y es una lata por lo menos para por la... un lado, es, como dices tú, es una lata, pero por otro lado, hay que entender también que mucha gente ha quedado sin trabajo y ha visto estos emprendimientos como una salida. Por ejemplo, o hago galletas, o hago brownies, o hago, no sé, hoy en día están muy de moda los barquillos, o Venda de hago, pisco sour. claro, hago tragos a domicilio, o hago, he visto bastante emprendimiento. Finalmente no está mal porque todos los emprendimientos tienen que partir de alguna forma. Y como dices tú, si hay una especie de dark kitchen y se están juntando, eh, pero todavía no están muy formalizados, no importa, o sea, el emprendimiento está siendo igual y en algún momento va a agarrar vuelo y se va a convertir en un emprendimiento formalizado, eh, que también va a ser un aporte, o sea, Ya, pero ahí hay otro punto de vista que yo lo veo muy seguido. Es que muchas de las personas que dicen, pero es que con el tema, por ejemplo, del sushi.
¿Cómo puedo competir con un sushi que esté vendiendo muy barato, mientras que yo como restaurante lo tengo que tener un mínimo de precio para poder tener mi punto de equilibrio, para no poder irme a baja, porque yo si pago arriendo, si pago personal, Ujú. ¿me entiendes? No solo soy una persona. Ahora, yo tengo, yo soy partidario de que el mercado se autorregule en este sentido, porque en otros no tanto, pero en este sentido es necesario reinventarse como cocinero o como empresario. Hay un ejemplo muy cercano que es el tuyo. Por ejemplo, tú tuviste una estrategia de que cortaste la carta Sí, claro, o sea, es que, como te digo, cuando tienes una carta de servicio a la mesa donde incluso hay pescados, y monstruosa. eh, tú intentas, en palabras bien de chileno, no quemarte. Y ese no quemarse implica sacar algunas cosas que en realidad tú sabes que como formato delivery van a llegar horribles. Horribles, o sea, no... Ensaladas es complejo. Las ensaladas son complejas, los pescados son muy complejos. O sea, a ti te llega un pescado un poco frío y el pescado está asqueroso, ¿no? Sí. La salsa del pescado está pegada, o sea... O incluso tú sacas el pescado y esto la gente, yo como cocinero lo sé, tú haces un pescado, tú lo sacas a punto y lo pones en un envase hermético. Ujú. Pero el pescado se termina Se de sigue cociendo. sí, Ujú. y llega a tu casa y ya está recocido el pescado. Sí, Entonces es complejo. exactamente. Y un poco también lo hicimos por el tema de la simplificación. Como dices tú, ya no tenemos el personal que teníamos antes, muchos de ellos están en la protección del empleo. Entonces finalmente estamos simplificándonos para también poder cumplir, porque en realidad si tú tienes una carta enorme es casi imposible cumplir con poco personal. O sea, no. Sí, lo otro es que En nuestro caso. sí, hay el tema de las medidas del Estado es como todavía no te dicen se termina la cuarentena 2 semanas y regresamos un mes. Entonces, ¿cómo puedes programarte? Es súper complejo. ¿Cómo puedes programarte para el tema de la, como la estrategia para poder sacar tu restaurante adelante? Es súper, súper complejo. Sí, es muy complejo. Sí, es verdad eso. Ahora, hay otros rubros, no solo los restaurantes, que han estado golpeados de igual forma. O sea, el rubro de las cabañas, nosotros somos del sur, el rubro de las cabañas enfocadas a turismo. Oh, me hiciste acordar. O sea, prácticamente no pueden recibir gente. O sea, yo no entiendo cómo van a sobrevivir. Termas, cabañas, hoteles. Porque cuando hablamos de hoteles, Hasta hostales. sí, a eso voy. O sea, cuando hablamos de hoteles, por ejemplo, en ciudades como esta, hablamos que tenemos una marca de hotel importante y el resto de la oferta hotelera la componen actores locales, los cuales tienen hoteles chicos y no tan chicos. A veces tienen hoteles bastante grandes, de 50 habitaciones, 60 habitaciones o 40 habitaciones. O 20, O 22. 20, ¿me entiendes? Entonces, ellos son los más golpeados en el tema, pues, o sea, Sí, ahí tendremos que analizar bien el... Yo incluso creo que te comenté hace como 4 meses estaba viendo arrendar un pequeño hotel en lo la recuerdo, costanera. la costanera. Un buen precio en realidad, a una cooperativa, bastante lindo el hotel, que era más o menos de 18 a 20 habitaciones, no me acuerdo, Ujú. súper bonito. El problema es que, bueno, tenía como una cocina y ahí quería desarrollar un pequeño restaurante para poder salvarlo todo este año y después externalizar la cocina y poder seguir con el tema de hotel, porque no te permitían. No, Averigüé absolutamente todo, no podías arrendarlo, no podías hacer nada. Los únicos que podía escaparse un poco es que los tendrías que subdividir y arrendar por mes. Pero es súper complejo porque sacando cuentas prácticamente no llegaba a fin de mes. No llegaba a fin de mes. Entonces eh, yo me eché para atrás con el negocio y lo veo súper complejo y la deben estar pasando la deben súper estar pasando jodida. muy mal. Por lo menos la cocina, los restaurantes, si bien la estamos pasando bastante jodidos, eh, hay formas de salir, pero el Ahora, hotel está jodido.
otro rubro golpeado. Y no menos importante porque también es un tema de salud, los gimnasios. Eso es otro tema. Alguna vez vi algún video de dueños de gimnasio en Temuco que estaban tremendamente molestos con el tema de que en fase 2 mira, yo en realidad no conozco lo que pasa con los gimnasios en fase 2, pero ellos tenían un tema ahí y están explicando cómo ellos tenían todas las medidas para que la gente pudiera utilizar las máquinas, y que lo habían estado haciendo y que ahora se los habían cortado. Entonces, también es un tema de salud, porque, y no solo salud física, salud mental también. O sea, si la gente no puede ni siquiera ir a un gimnasio a hacer deporte, es un tema complejo. Estamos encerrados, pasamos meses encerrados, en esto ya llevamos 1 año y medio. Año y medio. Y, Harto. y la solución del Estado es, mire, usted puede hacer deporte entre las 5 a.m. y las 10 a.m. Por favor, ¿cuántos se levantan a las 5 a.m. a hacer No, deporte? no, espérate. ¿Y los que tienen que ir al colegio? O sea, los que son mamás, papás y tienen No, que claro. trabajar, ¿en qué momento? O sea, ni siquiera dan un segundo horario para la tarde. No, nada, nada. Por último, no sé, regular a la gente. Si estás corriendo, haciendo deporte, que no te detengan. Pero O sea, que si estás corriendo solo no debiera haber problema. y vas en un cerro corriendo, no veo cuál es el problema. O sea, Todos los deportes que sean individuales y al exterior debieran ser permitidos. Porque todo esto va a conllevar muchos problemas más adelante. sí, son problemas anexos a la pandemia y que al final nadie los está considerando, los están dejando de lado, pero que va a ser un tema, incluso para los niños. Sí, exacto. A ver, ¿qué otro tema podemos tocar ahora? ¿Cómo te ha ido en la semana con el tema de Invierte conmigo? Mira, Invierte conmigo, ha andado bastante bien. No tan bien en lo que yo quisiera en cierres de ventas, pero en general estoy contento porque se ha logrado autoridad con la marca. He logrado un posicionamiento rápido mío como broker. He logrado la confianza de mis clientes. Ya hay varios clientes que han invertido con nosotros. Por supuesto, la empresa que nos respalda, que es Capitalizarme, ya lleva más de 7 años cambiando vida a través de la inversión inmobiliaria, y ya más de 4.000 personas ya han invertido y han cambiado su futuro en más de, no sé, 170 proyectos distintos. Entonces, claro, hay un respaldo importante, pero el trabajo que he hecho, porque en realidad Invierte conmigo es todavía un emprendimiento, ha sido bueno. He tenido muy buena acogida. Pero es que te has montado hasta la página, weón. Sí, en general el emprendimiento está bien hecho. Has tenido detalles que el resto no lo haría. O sea, por ejemplo, como para una pregunta más personal, los brokers de Capitalizarme, ¿cuántos tienen página como tú? No es que cuántos tienen páginas, yo abordé el tema de forma distinta. ¿Ya? Hay dos tipos de brokers. Uno es el broker clásico, que toma personas interesadas, llama y llama 40 veces al día y concreta todo así, que no está mal. Como una pesca de arrastre. Sí, Lo que exactamente. venga, lo que venga, No está mal, es el sistema de ellos. pero no es el más efectivo, yo creo. No ahora sé en si son más efectivos o no, pudiera ser que algunos sí, yo no soy quien para criticar eso, pero en general es otro sistema. Ahora, mi sistema es un poco generar interés a través de estos mismos videos, de lo mismo que estamos haciendo acá, generar interés a través de redes sociales, a través de campañas, a través de tráfico orgánico, donde tú puedes ver mis videos, a través de un canal de YouTube, a través de un poco la fanpage de Invierte Conmigo, Instagram. Eso es algo que me parece súper bueno de tu parte, porque al final tú haces material para que la gente aprenda, independiente de que lo vea en tu página y tú das los datos y cómo se hace esto, no necesariamente va ligado a que invierta directamente No, contigo. para nada. Entonces tú siembras como la semilla y
No solo para las personas que en ese momento están interesados, sino, por ejemplo, cuando uno invierte algo tan grande, se toma su tiempo. Entonces hay gente arriesgada que ve la oportunidad y lo hace. Y hay gente que no, hay gente que lo hace pasito a pasito. Entonces va viendo tus videos, entonces de repente no lo hace ahora, pero tú ya Sí, sembraste la semilla como para después en 6 meses. y muchos que se están preparando, o sea, mucha gente que hemos tenido reuniones y me dicen, mira, vi tu video donde explicabas un poco el tema, por ejemplo, del ahorro y del pie, y me interesó bastante, pero ahora no puedo invertir. Bueno, déjame tu WhatsApp, vamos viéndolo a poco, como dices tú, pasito a pasito, y va a llegar el momento en que sí vas a poder invertir y va a ser tu momento y vas a estar preparado para invertir. ¿Qué es lo ideal? Que la gente esté preparada para hacer cualquier tipo de negocio. Si al final eh, siempre empezar un negocio o un emprendimiento nuevo se va a arriesgar. ¿Cómo podemos aminorar ese riesgo? Es con capacitación. Sí, ahora, como dices tú, lo que yo hago, mis videos, lo que publico en Instagram, en Facebook, no lo hago, como dices tú, para vender. O sea, mi forma de vender es a través de campañas, reuniones uno a uno, donde diseño una estrategia específica para cada cliente, con clientes que obviamente vienen interesados en la inversión inmobiliaria. Diseño toda una estrategia de inversión adaptada a la capacidad de pago en particular de cada cliente, que obviamente yo como broker sé cuál es su capacidad máxima de endeudamiento, sé cuál es su capacidad máxima de pago, etcétera. Pero todo el tema de videos que hago yo es como para, como dices tú, para crear el bichito en alguien y decir, oye, esto existe, hay gente que lo está haciendo y mira, él está explicando cómo se hace, o un poco está explicando cómo se puede hacer. Y esa es la idea de mis videos, un poco más educativo y menos vendedores. Claro, sí, al final es como, a ver, está algo que lo habíamos conversado porque nosotros tenemos un sentido en que el proyecto, incluso hablemos de algo como, Hablemos de este mismo podcast, eso es importante. sí, ¿Qué finalidad tiene este podcast para nosotros? Porque lo hemos hablado, eh, en un principio para nada queremos ganar plata con esto. lo ideal es que sea autosustentable. ¿Qué significa? No es que nosotros no vayamos a nunca recibir dinero por ello. Lo que sí, como todo proyecto, debiera ser autosustentable, porque, no sé, la memoria del computador, la luz, el movimiento del aparataje, todo tiene costo. Pero la idea es conseguir después auspicios que sea sustentable el proyecto. Ujú. Pero es algo que conversábamos hace poco. Yo te comentaba de que estoy súper entretenido con el tema de ya coticé, ya la próxima semana llega, ojalá antes del jueves, el tema de la interfaz de audio, con los micrófonos y un montón de cosas, y que estoy pensando poder tener la facilidad de poder hacer incluso más adelante, si llegamos a que la cuarentena no sea tan, si el virus baja, Tan estricta. sí, y ya estemos más vacunados y hay un artista que quiera tocar una o dos canciones en vivo, tener como poder tener la logística para poder hacerlo incluso en vivo. Pero para eso hay inversión. O sea, prácticamente se está invirtiendo muchísimo dinero, hay muchísimo dinero acá metido, pero creo que es un proyecto a largo plazo. Estamos pensando de que esto de para futuros proyectos, el poder aprender de ello, porque igual yo esto, no sé si te lo comenté fuera de cámara, hay una razón Media personal. media personal y egoísta de mi parte en hacer el tema del podcast, porque al final es conocer gente creativa para poder aprender yo de ellos, y yo entrevistarlos. Bueno, y para que las personas que escuchen el podcast también puedan aprender de ello. Exacto, es que al final todos vamos a aprender. Si yo hacerle las preguntas específicas como para decir, oye, ¿cómo se te ocurrió hacer esto? Cuando nosotros conversamos, yo siempre te ando preguntando si hay algo que no entiendo, como el tema del tema de Hyperflow. Yo no tenía ni idea, no sabía cómo se funciona el tema de las Facebook Ads,
no sé cómo la captación de clientes. Entonces cada vez voy aprendiendo cosas nuevas, cosas que yo pensaba, por ejemplo, hacer una página web era súper complejo y yo todavía No, hoy en día. están los presets que Sí, es claro. llegar, poner, tienes que tener algunos conocimientos, pero Sí, todo se pero puede aprender, básico, pero básico. todo se puede aprender. Entonces la gente piensa, como yo antes pensaba, de que tenías que contratar un programador, un ingeniero de sistemas, un ingeniero de software y iba a ser un No, tremendo es que lío. antes era así, ¿ah? O sea, netamente los sitios web había que programarlos. O sea, no era que tú pudieras tener el tema de hoy como WordPress, etcétera, que son plataformas que te permiten crear a través de plantillas muy rápido. Eso es otra cosa. Un conocido de nosotros trajo relojes, Sí, hizo su página, hizo la venta online, súper sencillo, y las vende online. sí, no, hoy en día, como te digo, como lo conversamos en el primer capítulo, recuerdo que hablamos de esto, en internet está todo. Entonces, finalmente, si tú lo quieres aprender, lo vas a aprender y lo vas a terminar aprendiendo. Quizás la vuelta es mucho más larga que si lo estudias O alguien te o guía. alguien te guía, Pero pero esa es la idea sí, de este podcast. claro, pero si eres una persona que en realidad tiene ese ¿cómo lo puedo decir? Esa como necesidad constante de aprender, lo va a terminar aprendiendo. Un inconformismo nato. Exactamente, y lo va a terminar aplicando. Exacto. Y la verdad es que ha sido el tema del podcast un descubrimiento de que, o sea, es súper complejo mirar a una cámara, escucharse con el retorno y poder hablar y articular y es súper Por complejo. lo menos para mí es nuevo. O sea, Sí, yo no había tenido contacto con equipos profesionales tampoco. Pero me gustó este mundo, es súper es entretenido. entretenido, es entretenido poder también no solo dar mis experiencias, que no soy quien porque no tengo las mayores experiencias del mundo tampoco, pero sí poder aportar con información de muchas partes y de muchas personas, que es lo que pretendemos a futuro con el podcast. Exacto. Hay una cosa de que eh, a nosotros nos sirve mucho el tema de ponernos fechas límites y fechas de grabación, por ejemplo. Eh, Nosotros sabemos que tenemos que grabar el lunes y sea como sea, Se hace. se hace. O sea, aunque sea a la 1:36 o a la 1, se tiene que hacer. Porque si no, nos atrasamos Ahí están mis hijos, una 36. a 1:36. Entonces, la idea es ponerse metas igual, no una locura de metas, porque si entre medio te haces unas metas inalcanzables, uno es fácil que pierda el ritmo porque piensa que no lo va a lograr nunca. Eh, Sí, lo que yo siempre digo, o sea, hay que empezar nomás. Como sea, hay que empezar y la carga la arreglamos en el camino. Y eso estamos haciendo. O sea, empezamos y como dice Fabricio, se graba, tenemos al invitado, oye, no, es que estuvo justo, complicado, no nos dio no importa. Se graba, se hace lo que hay que hacer, se arregla la carga en el camino. sí, eso es algo que me pasó a mí. Yo soy tremendamente perfeccionista y es algo y lo hablábamos contigo, tú también. Entonces nunca voy a estar contento con lo que hago. Ahora, cuál es mi regla para poder hacer los proyectos? Es que un 80% más o menos de lo que pienso hacer tiene que agradarme. El 20% no lo manejo yo y yo priorizo el tema de hacer para que entre medio gane la experiencia para poder sumar un poco más porque nunca voy a estar conforme. Eso yo ya lo tengo como ya... Pero eso es algo que sucede, a mí también me pasa. O sea, yo he creado mis videos de venta, mis videos educativos, como quieras llamarlo, y cada vez los encuentro peores, los primeros. Es horrible, ¿ah? Sí, y voy Verse. tratando de mejorar,
y cada vez obviamente te salen mejor, pero después vas encontrando peor el que te salió mejor. Entonces es como de nunca acabar. O sea, claro, el Y vas ciclo probando estrategias, y vas probando formas, y vas cambiándote de colores, y finalmente llegas a detalles muy mínimos quizás para cualquier persona, pero cuando tú estás como bien metido, obsesionado en el tema, te pones así, o sea, es lógico. Exacto. Al final es como nunca vas a estar contento, nunca va a ser el momento adecuado para hacerlo. Claro. Si es en el fondo eso. Nunca, si por ejemplo, con el tema de grabar, yo lo pensaba, bueno, es que tengo que tener un mejor micrófono, es que tengo que tener esto y que lo otro. Ya, empecemos de una vez y entre medio vamos a ver qué necesito, qué no necesito, qué puedo gestionarlo como para poder seguir agrandando el proyecto y en realidad en lo que es para nosotros el contenido es lo más importante, el tema audiovisual y el tema del sonido también es importante, pero el contenido es lo principal en este podcast. Estaba buscando lo mismo que hablaba, no lo encontré en este momento. Eh, Alguna vez, no sé si has escuchado Tony Robbins, lo escuché de él, pero no lo encontré en este momento. A ver si en otro podcast. Igual podríamos recomendar libros. Sí, audiolibro, interesante. Ese es otro sistema súper bueno. Al final yo, o sea, tú ni yo tenemos el tiempo para poder leer un libro tranquilos, ya no se puede, pues estamos con tantos proyectos que se nos hace complicado. Pero el audiolibro ha sido un descubrimiento ya hace como año y medio, 2 años que estoy full audiolibros y el tema del podcast igual, o sea, eh, uno puede aprender muchísimo. O sea, un libro te lo devoras en 3 días, 2 días. Exactamente. Y yo soy muy de mentores. Yo escucho muchos mentores y estaba buscando a uno de mis favoritos. Como de autosuperación Sí, claro. No de autosuperación, pero mentores. como experiencias personales. Sí. Y de motivación, Motivación. digámoslo así. A ti no te gustan, yo sé que a ti no te Yo gustan. los odio a todos. Pero Tony Robbins en una de sus frases dice la vida es muy corta para las excusas. Y es lo mismo que estábamos hablando. Ya, pero ahí vamos a tocar un tema. O sea, odio a todos los motivadores, pero no porque hay muchas cosas que son súper ciertas. Sí, Sí, pero el sistema que han creado detrás de ello, porque hay más factores que el tema porque está la tendencia del todopodismo, en que si tú te esfuerzas, que si tú te esfuerzas y trabajas duro y tienes buena voluntad y bla 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 bla, lo vas a conseguir. Eso es mentira. Eso es mentira. La verdad es que hay más factores, incluso el tema educacional no es un factor que influye tanto para ser exitoso. O sea, igual los márgenes de exitoso difieren mucho, pero para tener bienes materiales no influye mucho. Pero es otro tema que un día lo podríamos tratar en el podcast muy a hondo porque encima somos bastante antagonistas. O sea, sí, claro. porque tú vas a que eso ayuda mucho y yo creo que eso... No es que ayuden, yo me gusta escucharlo. Es que tú eres más positivo. Me gusta cómo lo plantean, con la energía que lo plantean, me encanta. No sé, me llama la atención verlo, veo videos en YouTube. No, pero en ese sentido, tú eres mucho más optimista que yo. Yo soy un poco más kafkiano y más pesimista de la realidad, quizás. Por ejemplo, yo te voy a poner una frase, a ver si te gusta, justamente en base a lo que estábamos hablando. ¿Ya? En base a todo esto de los cambios y en la capacidad que tienes de reinventarte y reemprender, etc. ¿Sí? ¿Ya? Yéndonos como al mismo punto. Dice, si haces siempre lo que has hecho, conseguirás siempre lo que has conseguido. Es verdad. O sea, si, una cosa es que a ti no te gusten los motivadores, pero es 100% es que verdad. mira, ahí viene de una frase, es como, si haces siempre lo mismo, no esperes los mismos resultados. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. O sea, es a lo que me voy. Es que al final ocupan frases parecidas. Pero tú las estás utilizando. Tú dijiste... ¿Cuál es la diferencia? Vámonos ¿Cuál es a un contexto. Aquí vamos a discutir un poco. Tú dijiste, nosotros nos pusimos como meta
¿Sí? Sí, sí. Salió de tu boca. No, si no, yo tengo buena memoria. yo no estoy diciendo que la frase sea mala. No, pero tú me dijiste eso, ¿sí? ¿Sí? Nos pusimos como meta grabar todos los lunes porque creemos que la meta es muy importante como para... Ya. Tony Robbins en uno de sus... Vamos a tener la misma discusión que tuve hoy día Sí, claro. en la tarde como con tu papá. No, yo no me meto en temas políticos. Dice, marcarte metas es el primer paso para convertir lo invisible en lo visible. Es lo que estamos haciendo, ¿no? Ya, pero debiera decir en letras chicas. O sea, acá la frase es buena, ¿me entiendes? El problema, ¿sabes cuál es? Todo lo que hay detrás. Cuando tú armas tu vida en vender esto, ¿me entiendes? Claro, no. Ahí Eso es lo otro atroz. No, tú puedes sacar de lo que él escribe frases muy buenas, ¿me entiendes? Ujú. Y quizá el 80% de su discurso está bien. El problema es que en el fondo del ADN de todos estos motivadores hay una cosa que también me molesta de la política, que buscan aprovecharse. Si es eso, ¿me entiendes? Sí, Eso es claro, lo que me molesta. de la necesidad. De la Estamos claros. necesidad en que darle, por ejemplo, en que estas frases sirven para todo el mundo. Y no es así. No sirven para todo el mundo. A ver, en mi caso, voy a ir a un tema personal. En una de sus frases, Tony Robbins dice, si quieres tener éxito, encuentra a alguien que haya alcanzado los resultados que tú quieres, copia lo que han hecho y tendrás los mismos resultados. Ojo, eso Es yo... simplista la frase. Pero Es súper simplista. yo lo apliqué. ¿Sí? Independientemente que yo haya leído esto o no, yo lo apliqué. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Ya, ahora te voy a... Y me resultó. Ya, ¿sabes por qué pasa con ese tipo de frases? ¿Qué Que pasa con ese tipo de frases? son abiertas. Que va de acuerdo a la interpretación. Por ejemplo, ¿por qué son tan buenas estas frases y por qué pegan tanto en la gente? Porque son frases que no te dan un contenido real. Es tan abierta la Sí, frase claro. que la persona que lo lee Queda lo pensando. lo interpreta de una forma y la interpreta de otra. Entonces es una frase que tú dices, ok, yo debiera hacer esto, pero el autor, ni puta idea. Bueno, sí, nunca se ha dedicado a eso tampoco. ¿Me entiendes? Sí. Entonces es como, tú me vendes ser exitoso, pero tú no has sido exitoso. Es como estas personas de Instagram donde dice, emprende, crea tu marca, ¿me entiendes? Pero no tienes contenido. O sea, Claro, no te dicen cómo, o sea, te dicen, oye, hay una oportunidad aquí. Muchas personas lo pueden hacer y tú también lo puedes hacer. Pero ¿cómo lo haces? pero En eso si tienes no lo has razón. hecho- mira, esto De- es lo de que pasa. hecho- Cuando yo estudié gastronomía, De hecho, por ejemplo, quiero ejemplificar lo que estás diciendo. Tú dices, el éxito es hacer lo que quieres. Cuando quieres, dónde quieres, con quién quieres, tanto como quieres. ¿y cómo lo haces? A ¿Con qué eso dinero? voy. ¿Cómo? No, en eso te encuentro razón. Es súper simplista. Es que es súper simplista. Mira, pasa mucho esto. En la escuela gastronómica, cuando yo estudiaba, muchos profesores habían hecho carrera de verdad, ¿me entiendes? Ujú. Había sido súper exitosa. Pero había otras personas, cocineros, que habían salido de la escuela gastronómica, no habían hecho una vida profesional real y te estaban forjando para ser un cocinero, los cocineros de batalla, que son los cocineros Sí, claro. que recién salimos. Ujú. Y la verdad es que, ¿cómo? ¿Cómo tú me vas a enseñar realmente lo que es ser un cocinero, el día a día y todos los problemas que yo voy a tener asociados y cómo superarlos cuando tú no has pasado por ello? Es fácil. Es fácil decirle a una persona qué tiene que hacer cuando no lo ha hecho. Sí, no, exactamente, sí. Si fuera una persona que ha sido empresario, pero también ahí hay un sesgo de opinión que... No, porque depende también qué es lo que haya pasado ese empresario en su vida. No todos hemos vivido de la misma manera. Mira, El emprendimiento. ese es un tema. ¿Por qué escuchar nuestro podcast y no escuchar otro podcast? Cuando tú escuchas estos podcasts de superación, de empresas y bla, 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 lo hacen desde un punto de vista donde ya están privilegiados y que no lo han tenido tan fácil, tan difícil como uno. Nosotros estamos hablando de empresarios que fuimos en su momento, bueno, tú lo sigues siendo, yo ahora recién, pero en otro ámbito mucho más chico. Pero hemos pasado la realidad que mucha gente se va a poner en el lugar de nosotros. O sea, nosotros no somos millonarios. No. Entonces, No. manejar un negocio a nuestra escala,
a manejar un mega negocio a otra escala es totalmente diferente. Sí, Estas claro. frases están hechas para gente que tiene mega negocios, pues, weón. Entonces, no es lo mismo darle un consejo a una persona que, que puede llegar a tener el éxito que uno tiene, por ejemplo, yo te voy a decir, mira, las claves de Kiyosaki. Dios mío, weón, pero es que él mueve un montón de dinero. ¿Y él por qué hace las charlas Kiyosaki? No, porque Pero, mueve plata en esas charlas, pues, si estamos claros. entonces, Eso, su negocio principal hoy en día, de hecho, son las charlas motivacionales. y bueno, y también en el libro, no, cuando él hizo los negocios, tuvo una cuestión de suerte también, estuvo en el momento indicado, ¿me entiendes? Entonces, tampoco es tan así. La gente no tiene que comprarse todo lo que te dicen, eh, como en redes sociales o en un libro de autosuperación. Esto es un tema largo que podemos... Sí, ese es un tema para un podcast y quizás podríamos traer, o sea, no traer, sino entrevistar, quizás en su momento a una persona que... No me digas que es motivador, porque te juro que lo destrozo. O sea, Pero en mira, tema de argumentos, si quieren un debate que corra sangre, hay mucho personaje en TikTok sí. eh, que está tomando esta posición de motivador Es que yo no y que estoy en antes no contra, lo eran. pero es que yo no estoy en contra del tema del TikTok y los bailecitos No, 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 y no, no, todo no, eso. no, 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 estoy Pero que te den hablando consejos de vida, gente que mucha es gente que ahí. está tomando opción de dar consejos de vida en TikTok, en Instagram, en Reels de Instagram. Entonces, Vamos a estar pronto en TikTok, así que sí, pronto en TikTok podríamos como ir viendo prostitución modo... algún famosillo, entre comillas, que tenga bastantes seguidores, que esté y hablar con él y ver sus planteamientos también. O sea, Ya, mira, ahí hay una cosa, mientras no sea motivación, igual el tema del TikTok lo ponen como que le bajan el perfil, pero en realidad es gente que le está yendo bien y para que te vaya bien tú tienes que más o menos tener un instinto, o porque has consumido mucho de esto, y tienes un instinto por dónde llevar el tema de... Es como un instinto para dónde hacer el tema del contenido. No es fácil, o sea, tener como el saber qué es lo que puede ser viral no no, se no, puede para mirar a nada, menos, para no, nada. no, y lograr un éxito, si bien están, como diría un orador motivacional, están todas las redes sociales para que tú te puedas expresar, está todo internet para que tú te Está puedas... democratizado. Si tú crees que lo puedes hacer mejor que él, hazlo. Sí, pero llega a la idea, o sea, Es llega difícil, es a... difícil pegar un tema. O sea, nosotros con esto lo estamos intentando. No sabemos si va a ser tan exitoso como creemos. Esperamos que sí. Obviamente todo proyecto parte con la fe de que va a ser exitoso. Y no exitoso, como te decía, en términos monetarios, sino que exitoso en términos de lo que la gente habla del proyecto, de cómo... O sea, la idea es, o sea, no buscamos quizá masificar tanto, porque si no tendríamos otro tipo de podcast. Ujú. Estaríamos bailando los dos. Sí, claro, bueno, ya convengamos que una mujer sexy bailando O un es de hombre, mucho más rápido o alcance. un hombre marcado Claro, bailando. Pero el problema de eso es que es, es está de bien que lo hagan. es de mucho más rápido alcance que nosotros. Yo soy partidario, mira, la verdad es que yo soy partidario de que la gente haga lo que crea. Ahora, ¿cuál es mi problema? Cuando la gente miente para ganar algo. No con los bailes y que exploten el tema de la sensualidad y la sexualidad. Para mí Ujú. eso es súper válido. Y en realidad cada uno hace lo que quiere con lo que tiene y con lo A que puede. disposición, claro. Exacto. ¿Cuál es mi problema? Que la gente, por querer tener más seguidores, te engañe. Como, sé tu propio jefe, Ah, sí, 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 ¿entiendes? O bueno, sea, bueno, de eso hay harto, sí. con estas estafas piramidales. A eso no lo sigo, el que te dice, mira, es tiempo de que tú renuncies a tu trabajo y... O te dicen, no, ¿quieres ganar 1.000.000 de pesos por 2 días de trabajo? Claro, una cosa Dios así, mío. claro. Entonces, No. claro, no, en eso te encuentro toda la razón. No los sigo tampoco. Esos son igual que los motivacionales, solo que versión más rasca, menos informado. Bueno, sí puede ser.
Me estás poniendo en aprieto, weón. Sí. Entre la política y los motivacionales, Fabricio está sucumbiendo. Convengamos que Perú va para las elecciones, entonces Fabricio, Ay, que le qué gusta troll. bastante el Qué tema de la troll. política, está bien preocupado. No vamos a hablar nada en específico de eso, pero sí. Así que pronto mi hermano va a estar acá. Del Perú a... Va a escapar de Perú a este paso, ya que va a quedar la escoba allá. No, yo no sé, yo el tema político ahí no lo manejo. Sí, el tema de política, como dicen, en la mesa no se habla ni de política No, ni de religión. y no es nuestra intención tampoco en el podcast. No, pero de los motivacionales sí en algún momento. ¿Te imaginas una discusión? O sea, ya tuve una discusión con tu papá. Nos reímos porque en realidad... Es que su papá es demasiado cascarrabia. Y terco, tosudo. Es tonto. ¿Sabes que el otro día tú no le habías hablado del tema del podcast, ¿no? No, para nada. Ya yo se lo comenté y le mostré un pequeño corto, po, del clip de Instagram. Y Ay, ay. me dijo, ay, no sé qué. Y le dije, oye, pero ¿por qué un día te podemos invitar? No, yo no estoy para eso, que me van a entrevistar. Pero así nos das como la noción de un empresario de otra época. Y yo creo que podríamos aprender muchísimo de él. No, de todos, o sea, de todas las personas. Es que específicamente de él, porque si bien es mayor, o sea, ¿qué edad tiene tu papá? 66. Ya, o sea, se quiere seguir emprendiendo, o sea, pero un tema, o sea, ahora quiere invertir en criptomonedas. Sí, sí, Y sí. espérate, no es que No es que quiera invertir en no, es trading. que ya, no, de no, hecho, no, espérate, quiere pero minar criptomonedas. quiere minar criptomonedas, pero espérate, no solo eso, no es que él quiera, sino que ya investigó. Y tú hablas de él y a los 65 años, cuando hay personas que a su edad no saben ni siquiera usar una aplicación. ¿Tu papá sabe cómo funciona el tema de la minería de criptomonedas? Sí, sí. Bueno, pero eso es parte de las personas que han sido emprendedores toda su vida. Es un inconformista nato. Sí, sí, sí. En Entonces, general el emprendedor es así. enojón como él solo, pero... ¿Cuánto vamos? Bueno, no sé si estamos como ya llegando a nuestro fin del podcast Sí. o... Igual teníamos que hacerlo porque el tema del invitado, bueno, si lo ves esto, disculpa, la verdad es que, bueno, también es que a mí se me había olvidado el Día de la Madre. Sí, había un quería tema grabar importante, yo sí. quería grabar el domingo. Sí, había un tema importante ahí, pero no, ya sabemos lo que se viene, un poco explicamos que se vienen invitados interesantes, y eso yo creo que... Yo creo que podemos hacer, todavía no hemos hecho un poco masivo la cuenta, queremos tener algunos videos para que la gente pueda hacer Sí, claro. scroll, pero lo más seguro es que quizá en la página también de tu negocio Sí. podamos, del restaurante, podamos meter el tema, y yo igual en el mío, yo creo que podemos llegar, Se puede, sí. porque una vez teniendo ya más o menos algunos videos para que la gente pueda hacer scroll y empezar a ver, Ya vamos generando una audiencia que es importante. sí, lo hemos frenado un poquito porque teníamos como al comienzo 2, 3 videos, ahora ya hay como 8. No, claro, ahora tenemos como un material como para presentar también. Sí, porque si no nos va a ganar la máquina porque hay que... Sí, no es fácil grabar y grabar y Porque en el después hay que caso editar. Fabricio tiene que editar, no es fácil. Sí. Bueno, la verdad es que hoy día estuvo bastante entretenido. Sí. Hemos hablado de todo en realidad. Sí. Me has hecho hablar de... Hoy día le hemos dado a todos los temas, nos hemos reído un poco. Igual a la otra pues una cerveza, bueno. Sí, para la otra vamos a tener unas cervezas bien heladas, como para amenizar bien la conversación. Sí, ya son las 2 de la Sí. mañana. Nos estamos yendo, Ya. los estamos dejando con este capítulo que espero que les guste de nuevo. Yo creo que todos los lunes vamos a tratar de subir los capítulos, espero. No es una promesa porque puede pasar algo. Sí, claro, sí. Porque he tenido unos pequeños inconvenientes, pero yo creo que va a estar todo bien. Así es. Ya nos despedimos.
Hasta luego. Fabricio, que estés bien. Igual. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes que grabamos, así que Nos vemos, como vemos. siempre, online. Que Chao, estés chao. muy bien. Chao. Pesado estuvo. no, pero ese el tema motivacional es algo que, Sí, está bueno, que es está buen bueno. tema, porque al final la idea es que no, los dos no pensemos lo mismo. Sí, las dos formas de pensar son súper válidas. Aunque creo que estás equivocado, pero...